Hola, buenas tardes. Estamos empezando. Vamos a hacer unos minutitos de tiempo para ver quiénes se van sumando este día. Me estoy conectando unos minutitos antes como para poder tomarnos el tiempo porque hoy tenemos una invitada súper especial. Laura, que es astróloga argentina, pero es residente uruguaya. Así que, bueno, vamos a empezar con esta jornada. Hola, con esta jornada este año de ciclos también con invitades. Vamos a tener a varios personajes súper interesantes este año. Así que, bueno, les cuento que nos vamos ampliando un poquito con las propuestas. Díganme si me escuchan bien y toda esa parte, así también ya cuando arrancamos le damos sin problemas. Bueno, mientras les voy a contar cómo estamos abordando la astrología, cómo abordo mi trabajo desde acá, haciendo lecturas de cartas natales, que es como lo primero por lo que necesitamos pasar para conocernos un poquito. Y a partir de ahí, la propuesta es el acompañamiento vivo, que ya se los vengo contando bastante, y lo vamos a seguir contando hasta que se interiorice. El acompañamiento vivo consiste en hacer un proceso podríamos decir, de análisis, pero siempre la astrología no es solamente mental, no es solamente psíquica, también y nos atraviesa desde otros planos, nos atraviesa desde otros sentidos, desde todos los sentidos, desde el cuerpo, desde las emociones, desde el alma o la energía también. Entonces es muy importante también poder abrir un poquito más la mirada cuando decimos que es un análisis, incorporar también estas otras perspectivas, ¿no? Y el acompañamiento vivo, ahí sí utilizo todas las cartas como revolución solar o los pronósticos que tienen que ver con los tránsitos actuales que cada persona está viviendo. Los tránsitos son los planetas, cómo se van moviendo en función de tu propia carta, ¿no? Cómo te afectan a vos en particular. Entonces con eso podemos hacer un proceso que nos habilita a profundizar mucho más, obviamente, en el conocimiento de la propia carta, que siempre la carta es un emisme, como para también poder hacer procesos específicos, ¿no? Puntuales, es decir, bueno, estoy con determinado proyecto de vida o estoy con determinada situación vital, ya sea de salud, ya sean temas de duelos que se están atravesando, temas que tengan que ver con la pareja o el amor en general, o sociedades, o que queremos mudarnos a otro país, o bueno, esas decisiones importantes que requieren muchas veces no solo de la propia inteligencia, sino también de poder acompañarnos con todos los recursos y las herramientas que tengamos para poder bueno, hacer como un trabajo mucho más fuerte o mucho más profundo en relación a cómo eh, estamos atravesando las experiencias que nos transitan, las que sean. Así que bueno, eso es el acompañamiento vivo y ese es el modo también en el que trabajo hola, con las cartas que tienen que ver con pronósticos y tránsitos, que bueno, muchas veces recae en esto de pensar que podemos adivinar o predecir el futuro, entonces está bueno como ir quizás puliendo, quizás incorporando una mirada un poco más también responsable. Se me vino esta palabra, pero esto es una de las aristas que creo que propone, pero creo que la responsabilidad, ¿no?, de lo que nos acontece en la vida, eh, poderlo tomar de otra manera también cuando hacemos este tipo de experiencias, de leer esas energías que tenemos disponibles, que son muy relevantes. Es muy importante esto, ¿no? Como
saber que podemos contar nuevamente. Bueno, la astrología es un recurso que por fortuna ha permanecido vivo y ha crecido y sigue creciendo y se sigue transformando a lo largo de la historia de la humanidad, que de hecho no se sabe con claridad cuál es su origen definitivo, se supone. Hay suposiciones de dónde viene, pero no se sabe exactamente desde cuándo está con nosotros este lenguaje. Entonces es muy maravilloso poder pensar que tenemos un recurso que nos habilita ver un poco más o dilucidar un poco más eso que nos está aconteciendo, ¿no?, en la vida. Entonces me parece que tomar eso y empezar a profundizar en cómo lo vivenciamos y también en reunirlo con las propias experiencias o con las propias experiencias, me refiero a esto que nos va sucediendo, ¿no? Como siempre es muy importante lo que les comento es que las lecturas se hagan en diálogo, ¿sí? Muchas veces nos pasa a los astrólogos esto de que las personas vienen con la expectativa de que les digamos un montón de cosas de sí mismas y, y tienden a no hablar, ¿no?, a no dialogar, sino a esperar a que nosotros les digamos cosas. Y si bien obviamente por el tipo de herramienta que manejamos, eh, es viable que adivinemos, entre comillas, de algún modo, a esas identidades que se acercan, pero es mucho más rico cuando se puede dialogar de quién es la persona que viene, cómo viene viviendo y que nosotros desde este lenguaje le podamos poner quizás, vamos a decirle planetas, le podamos poner planetas y esos planetas para nosotros significan un montón de cosas, entonces ahí podemos transformarlo desde el lenguaje en algo que resulta mucho más rico para ustedes, consultantes, y para nosotros también, que podamos ir a lugares mucho más interesantes porque es descubrir a la persona, ¿no? Yo puedo mirar un mandala y esto es fantástico, es lo que más me apasiona de la astrología, cuando miramos un mandala y todo eso que puedo ver yo desde mí, ¿no?, desde quién soy, y cómo al conocer a la persona descubrimos la magia y la fantástica creatividad de lo que la otra persona es, ¿no?, y ha hecho con eso que es o con eso que vibra y resuena, ¿sí? Bueno, vamos a darle la bienvenida a Laura, a Sol Aura. A ver ahí. ¿Conecta? Sí, ahí está. Buenas, Hola, a ver, ahí está. hola, muy buena Bienvenida, qué tarde. emoción, ¿Cómo qué estás? Buena emoción. tarde. Perdón la demora, bien pisciano. No, pero súper bien, súper bien. Y Acuario, ¿viste? Como que dije, ahí está la luna en Acuario. No me había fijado, entonces llegamos con luna en Acuario. Uy, Bueno, perdón. solo llegué a... Sí, no pasa Estoy nada. ahí ubicando el Solo, a telefonito. ver, Ahí. bien. Sí, yo tengo unos ¿Cómo estás? injertos que son súper divertidos, me gustaría sacarle una foto porque tengo el celular apoyado sobre un reloj, una cosa rara. No me tengo que mover. Ah, yo lo pongo adentro de un vaso para poder enchufar los auriculares. Ah, claro, ven, cada uno inventa un modo, pero se mantienen ahí. Están Intentando que súper nada se bien. caiga. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Ahí un buen tiempo para encontrarse a conversar, así que es un placer y te agradezco pila Sí, lo mismo ahí tu digo. apertura. Lo mismo digo, te cuento que, bueno, sos la que inaugura este ciclo que ahí les estaba contando a las demás personas que están participando de conversatorio invitando a otras astrólogas y a otras profesionales, para decirlo de alguna manera, en distintas Bien, áreas de este año. Así que me pone súper contenta de que seas vos, que te vengo escuchando hace un tiempo y me encanta poder encontrarnos, ¿no? Como que eso me parece fantástico. Yo soy de una generación que
estudié muy sola y tuve que hacer este camino muy sola y me pone muy feliz saber que ahora somos un montón, ¿no? Como somos un montón y cada vez somos más y eso me pone súper feliz. Y mucha generación joven, como más joven de lo que por lo menos eran nuestros profesores, ¿no? Y profesoras que fueron personas que sostuvieron firmemente la astrología tantas décadas. Así que eso me pone muy contenta. ¿Vos estás en Buenos Aires ahora? Sí, sí, estoy en una isla, en el delta del Tigre. Sí. Yo soy En isleña Tigre, entrerriana, qué pero lindo. estoy ahora de este lado. Sí, sí, es muy Bueno, hermoso. estamos las Después ya dos se va, cerca del cuando baje un agua. poco la luz, se va a ver. ¿Vos en qué parte estás? Estoy en Uruguay, en un pueblo que se Mm. llama Marindia, es un balneario Ah, pequeño a 40 kilómetros de Montevideo. Y estoy ay, bien qué sobre la costa, hermoso, o claro, sea, con desde agua. casa se ve el agua. Qué Sí, así que estamos divino. ahí conectadas con el agua las dos en este momento Es tan que el pisciano. Piscis, vos sos pisciana, claro, y vos sos pisciana también, ¿no? Soy Sol en Piscis, sí, grado 29, como Mm, el último, el claro, final claro, recargado del signo, sí, fuerte, muy claro, poderoso el claro, cierre del viviendo al lado signo. del agua. Qué Sí, y además viste alucinante, que me a encanta. esta hora estamos, mira, la conjunción de Neptuno y el Sol que se está dando ahora está, Ahora, pero hola, hola. casi Sí, perfecta, porque sí, están a 20 grados, 33 minutos el Sol y 38 minutos Neptuno, así que está como impecable, sí, sí, los bien estoy partil viendo. la tenemos ahora, Buenísimo. Bueno, la a ver, eso es conjunción. maravilloso, les contamos también a las personas que están participando, porque nos habilita como poder también resonar en esto que queremos abrir al diálogo el día de hoy, ¿no? Como nos permite eso de conectar quizás mucho más, no sé si es profundo la palabra, pero en esa dirección nos permite conectar más y eso me parece hermoso. Te voy a invitar a que charles vos, a que nos cuentes un poco vos. Em, que si bien, bueno, un poco la invitación para el día de hoy tenía que ver con poder hablar del aspecto puntual de Neptuno en Piscis, ¿no? Em, que es el que menos vengo escuchando que se habla y que viene estando hace un par de años, que se va a quedar todavía más tiempo, y que está, digamos, de regente, esto un poco lo digo para quienes escuchan también, en su propio signo, ¿no? Que esto es un evento que no sucede siempre y que lleva mucho tiempo en que vuelva a suceder. Entonces, es muy importante para mí que podamos, como cuando miramos las cartas, sobre todo las de el año pasado, este año, ¿no? Que son cartas súper intensas, me gusta mirar a dónde podemos encontrar los puntos de apoyo, ¿no? Para decir, bueno, cómo surfeamos eh, las plutoneadas, ¿no? Las acuarianidades súper extremas que estamos teniendo también en este tiempo. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cuál es tu perspectiva en relación a Piscis o a Neptuno en Piscis y a esa vibración. Bueno, creo que lo primero que tenemos que aterrizar con respecto a Neptuno es que es un planeta transpersonal y su ciclo es de 164 años. Ninguna escala humana puede dimensionar esto, ¿no? Por más que vivamos mucho tiempo, creo que ninguno y ninguna va a llegar a los 164. Entonces no podemos pensar este No por planeta a ahora. escala personal. Sí, Lo sí, tenemos que siempre poner en la perspectiva de lo colectivo. El hecho de que esté en Pisces está indicándonos que está cerrando el ciclo, un ciclo que empezó allá por 1861 más o menos. Entonces, claro. estamos bien en un final, Piscis como último signo del zodíaco nos está hablando de conclusión, de desintegración de las formas, ¿no? De la disolución. Estas son todas palabritas piscianas, ¿no? Neptuno en Piscis nos va a contactar con un gran final de todo su proceso, de lo que estuvo moviendo y enseñándonos en un lapso tan largo como de 164 años. Entonces, creo que lo primero para hablar de Neptuno es saber que nos vamos a adentrar en un conocimiento que no es personal y que aunque lo lea en mi propia carta natal o en la carta de los consultantes, siempre lo tenemos que pasar a la dimensión de lo colectivo. Entonces,
como buen planeta colectivo, nos va a cuestionar la resonancia y la empatía con los demás. Lo primero que va a traer Neptuno es la sensibilización, ¿no? Como el podernos realmente abrir a sentir todos los otros que no son yo. Neptuno es esa resonancia por el resto de los humanos y humanas, pero también por el resto de la vida en el planeta, sabiéndonos una masa, otra gran palabra de Neptuno, ¿sí? Sabiéndonos una masa total, que vibramos a la vez y nos interrelacionamos como en esa sensación de abajo del agua, ¿no? Como poco clara. Neptuno va a borrar los límites entre quién soy yo y quiénes son los otros, ¿no? Nos va a hacer unir a ese colectivo que avanza en el inconsciente, otro lugar de Neptuno, y nos lleva un poco sin elegir desde el yo a dónde vamos, ¿no? Sino que somos Claro. movidos, somos llevados, somos arrastrados. Creo que la principal función de Neptuno es esa resonancia y esa apertura, ¿no? A la empatía y al amor, a conectar con el amor con los otros y las otras, en toda la vida, ¿no? En el planeta. Entonces, claro, creo que es como un portal, ¿no? Como a Sí. meternos en el inconsciente, no solo personal, sino colectivo, y contactar con todo lo simbólico. Entrar al mundo neptuniano es ¿Cómo entrar a lo los símbolos. pensás? Sí, totalmente, que creo que algo lo podemos ver en esto de cómo la astrología de repente ocupa un espacio cada vez más presente en las sociedades actuales en todas partes del mundo, ¿no? Y que es esto, lo simbólico empieza a ser común, ¿no? Hace poquitos años la gente empezó a saber todo de su propia configuración y es fantástico, ¿no? Como todo el mundo se presenta y te dice, soy de Leo y tengo la luna en tal y el ascendente en tanto y Venus en tanto y empiezan a hablar en símbolos y eso me parece que es parte de esto que vos decías. Pero se me venía otra pregunta que me gustaría saber cómo lo pensás. Si bien ahora también está como el Sol, Venus y pronto va a estar la Luna, Mercurio, ¿no? También en Piscis, que nos va a facilitar quizás esa información. Pensaba mucho en esto de cómo en relación a la era, ¿no? Si es que vos también lo pensás en términos de era, por ejemplo, la era de Acuario, que creemos estar más o menos como en el canal de parto, eh, y esta polaridad que se arma, ¿no? Como de una exacerbación del yo, ¿no? De la individualidad, que la podemos ver, ¿no? En la sociedad, en la mayoría de las culturas, cada vez se hace más, eh, como más común ir al yo, pero desde un yo que tiende a no quererse comprometer o encontrar con las otredades, ¿no? Entonces, en eso que está pasando, mirado desde este lugar, ¿cómo pensás que podríamos incorporarlo a Piscis, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esa incorporación de decir, traer a la conciencia de que somos una unicidad que funciona y convive y coexiste sistémicamente, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a esa conciencia? ¿Cómo crees que puede Bueno, suceder, a ¿no? ver, voy más atrás con el planteo. Eh, Se supone que para el final de la era de Piscis, que es a donde estamos, las eras duran entre 2000 y 2500 años, son muy largas, entonces no podríamos nunca establecer una fecha exacta de comienzo y fin, ¿no? Pero estamos bien en un pasaje, ¿no? En un cruce, sí, entre Acuario y Piscis, eso es como lo veo. O sea que estamos en un cierre de ciclo, también pisciano. Lo que se plantea para este cierre de ciclo es una disociación de los dos peces, ¿sí? O sea, Piscis trabaja con lo dual y separa muy fuertemente la luz de la sombra. Entonces, así como hay una tendencia a la polarización, a ese yo cerrado y autocentrado que estás trayendo, también veo que en el otro polo está habiendo una ampliación de la conciencia de muchos otros seres que se empiezan a sentir parte de un sistema y que ya no actúan desde lo individual, como si realmente, si antes había grises en esto, ahora los ves muy separados. Los que están autocentrados jugando para sí mismos y los que están trabajando en red y en colectivo que empiezan a hacer un montón también.
Entonces, estamos para mí viviendo ese momento que para los hindúes sería el Kali Yuga, ¿no? Del final de los tiempos, entrar a la era de las sombras, donde algo se termina, y se ve claro como el bien y el mal, ¿no? Que son también temáticas que trae el opiciano, como el bien en tanto la luz y la iluminación, o ese estado de nirvana, que va a ser pisciano, pero también el mal y la disolución en la locura, ¿no? Como en esa ruptura también y ese yo, pensando a lo que estás trayendo, es un yo que lucha por no enloquecer. Como que en realidad es una resistencia. Quienes se Sí. afirman en un yo y se quedan autocentrados, o sea, quienes nos afirmamos, voy a hablar en plural por las dudas, porque nunca se sabe uno de qué lado está. En realidad, Sí, ese vamos y juego que venimos hacemos, también, ¿no? Como, sí. total, y es un acto de defensa, porque nadie en su sano juicio se abre y se disuelve en el océano inconsciente. O sea, eso Claro. desde el yo es imposible. Eso realmente es con un trabajo a través de lo que nos lleva a Piscis, que es eh, al contacto con el sufrimiento, porque Piscis tiene que ver con sufrir. Y es a través del sentir y de sentir dolor y de sentir dolor por mis semejantes, o sea, porque puedo empatizar con el dolor de los otros, que ahí me abro a ser esos otros y a sentir cómo sienten los otros. O sea, es por el contacto doloroso y no por el placentero, porque desde el placer nadie suelta su yo. No. Es imposible Sí. de pensar. Creo que un poco, si lo situamos también a nivel colectivo y como estamos ahora atravesando un momento pandémico, pensemos o no, o sea, me salvo mi idea particular al respecto, pero sí a nivel colectivo, ahí estamos viviendo un momento crítico, Ujú. es un momento de sufrimiento y dolor donde estás viendo muy fuerte cómo otros en otros lugares del planeta sufren y quizás mucho peor que tú. No digo tú, Eris, digo individualmente, ¿no? O sea, nosotras estamos pudiendo tener esta comunicación porque estamos bien alimentadas y porque tenemos un techo, Sí, pero no es lo que le pasa a la sí, mayoría del planeta. Y hoy, con la tecnología y este cruce de era Piscis y era Acuario, ves nítido el sufrimiento y la carencia y todas las necesidades que estamos teniendo como humanidad y el resto de las especies gracias a esa tecnología que te lo muestra porque entras a internet y lo ves, sí. no te podés evadir, ¿no? Si antes podías no mirar al que juntaba de comida de la basura en tu barrio, ¿no? Porque, bueno, vos cerrabas los ojos y hacías que no veías tu realidad, ahora igual abrís el celular y la ves también. Entonces, digo, ese cruce me parece que al contrario puede llegar a ser una oportunidad, si la sabemos Sí, es muy tomar, ¿no? interesante lo que, sí, lo que traes, como, claro, como es algo que ya se hace imposible de evadir, ¿no? Esto de asumir el mirar al otro y también pensaba en esto de la gran crisis climática, ¿no? Que cada vez va más a, a su pico de tensión más compleja, ¿no? Como conflictos a nivel, bueno, Argentina estamos incendios permanentes en todo el Sí, hoy de país, hecho están otra vez agua, fuerte en ¿no? Chubut. Mm. Sí, Creo que hoy estaba viendo en ahora Chubut. mismo un incendio muy poderoso también. Mm. Sí, 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 sí. Esta madrugada hubo y hoy. Y también pensaba en eso, ¿no? Como eso también nos va sensibilizando de algún modo y cada vez pasa esto que se va disolviendo, ¿no? Los sectores que antes era como el sector de quienes luchaban por el medio ambiente, ahora se torna algo que de algún modo nos afecta a todos y nos hace, obviamente, replantearnos esto, ¿no? Como, bueno, ¿en qué lugar quiero estar respecto de todo esto? De algún modo nos sensibiliza, ¿no? Entonces eso también me Creo pensé en lo que climático ahora. lo que pasa es que Sí. si pensamos en la función de Neptuno como disolver los límites, Sí. eh, podemos llegar entonces a esta conclusión de que si antes tenías la fantasía de que lo que pasaba en tu territorio era diferente a lo que pasaba en el resto del mundo, creo que hoy es incuestionable que el aleteo de la mariposa en China repercute hasta África y llega a la Antártida, ¿no? Como este lugar de que todo está relacionado con todo, que estamos en una trama sistémica, que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, estas verdades herméticas que hasta ahora
vos decías al principio, bueno, no, a algunos nos costó aprender estos conocimientos en otro tiempo, pero porque en realidad, no porque no estaban, sino porque se guardan, porque se resguardan. Lo que está pasando ahora, como tantas veces ha pasado en la historia del mundo, es que emergen y la mayoría los agarra y dejan de ser esotéricos porque empiezan a estar en contacto con las masas, ¿no? Pero no es que era un conocimiento que Claro. no se tenía. La diferencia ahora es que Ujú. la mayoría lo está pudiendo ver. Y creo que esto sí es una función de lo neptuniano, de disolver los límites, disolver las fronteras, no solo del yo individual, sino de mi pertenencia a una nación, a un estado, a un grupo, ¿no? O sea, soy ciudadana del mundo. Es como el lugar de, es más, soy Sí. planetaria, soy cósmica, Ojalá ¿no? eso se Como te rompe, normalice, sí. Sí, claro, con todos los riesgos que tiene eso también, porque la claro. uniformidad también es un problema que va a traer lo neptuniano, ¿no? O sea, las modas las mueve el inconsciente colectivo y entonces ahora es moda, no sé, estudiar astrología, por ejemplo. Pero eso no quiere Astrología, decir que claro. Es realmente moda. sepamos, Sí, ¿no? O sea, pero hoy es sí, moda. sí, sí. Y, no, Sí, sí, y sí, eso no sí. quiere decir que realmente se maneje un conocimiento certero y profundo, ¿no? O sea, Ujú. eso como un detalle, digo, con muchas otras cosas también es así. Comer en McDonald's fue moda en un tiempo y, y no es nutritivo, ¿no? O sea, Claro, que claro, disolver claro. las Es muy verdad. fronteras también trae eh, estas otras cuestiones de la colonización. ¿Mm? Exactamente. Que es muy Entonces, importante lo que bueno, nombras. Ahí, sí. No, alguien estaba comentando que dice Nati Fernández, dice sueño, ser ciudadano del mundo sin perder la identidad. Claro, un sueño. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que es un sueño, claro, un que ideal, pero es cierto y es muy importante lo que decís, ¿no? Como de siempre reconocer cuando estamos en el borde, perdiendo justamente la capacidad de discernimiento o de diferenciación para bueno, no polarizarnos, que es lo que creo que hacemos permanentemente, ¿no? Como que no logramos acortar esas distancias, ¿no? Que estamos siempre en la tensión o acá o allá, ¿no? Y como poder generar cada vez menor distancia, ¿no? Entre una cosa y la otra. lo Te que quiero pasa es que preguntar el algo mundo más. neptuniano estuvo Sí. siempre, perdón, no, me quedé con una No, no, dale, reflexión en sí, esto, que digo, lo neptuniano sí. estuvo siempre, está siempre, entra a nuestra conciencia a nivel colectivo cuando lo logramos ver, que es alrededor de 1846, que coincide con que estaba entrando a Pisces en ese momento, también Neptuno, o sea, el ciclo Sí, anterior, cuando termina el sí, ciclo anterior de Neptuno, nosotros como humanidad lo podemos empezar a ver. Eso quiere decir que lo incorporamos a la conciencia. Cuando un planeta transpersonal es captado por el ojo humano, es que entró, ¿no? A la conciencia colectiva. Y de esa manera, digo, esto neptuniano siempre está, porque el contacto con lo sagrado siempre está para el humano y la humana, ¿no? O sea, nuestra necesidad de lo espiritual es natural, es tan natural como la reproducción, es tan natural como el alimento, ¿no? O sea, nutrirnos de lo espiritual y estar en esta comunión mística, ¿no? Lo que pasa es que lo pisciano y lo neptuniano todavía, pensando que es el primer ciclo de Neptuno que hemos captado como humanidad, todavía no tiene formas aceptadas de realización concreta. Entonces, Piscis y Neptuno quedan para los locos, los músicos, los raros. Le pasa algo parecido a Acuario, ¿no? Como quedamos en la franja como de no poder volvernos materia, porque de hecho Piscis no trabaja desde la materia, y ahí es donde Ujú. se produce la polarización que vos traes, que es decir, bueno, queda lo sagrado o lo místico y lo espiritual en un lugar, y en el otro lado queda la vida cotidiana, las formas, la estructura, vacía, ¿no? Porque si no la lleno del contenido amoroso pisciano, no funcionan las estructuras. Si mi vida cotidiana no Claro, me como produce amor, para qué? ¿No? sí, pienso las culturas Que, originarias, ¿no? Como también, que son, bueno, de todo nuestro territorio, cómo han podido conservar esta reunión, ¿no? Eso de conservar las estructuras, la materia, avanzar en ese sentido,
avanzar, no sé, bueno, no sé si es esa la palabra, pero digamos como mantener eso o seguirlo forjando, pero a la vez también mantener su registro y su conciencia en relación a la naturaleza, a esto de que somos seres espirituales, transitando materialidad, o que somos parte de este gran sistema que es el planeta mismo, o más allá del planeta, ¿no? Como quizás también es algo que está más oculto, pero que existe y sobrevive fuertemente y que simplemente es una cuestión quizás de mirada, ¿no? De enfoque, de que no lo estamos mirando, no lo estamos atendiendo, pero todas las culturas originarias lo han sostenido y lo siguen sosteniendo. Así que eso también me parece que es algo que representa claramente por dónde podríamos llegar a ir, por dónde sería Sí, un poco, recuperarlo, ¿no? el ritual, ¿no? El ritual con contenido, porque nosotros sostenemos rituales todo el tiempo. Ir al trabajo es un ritual. Encontrarte a almorzar con tus amigos tal día de la semana es un ritual, ¿no? O sea, sostenemos rituales, pero están vaciados. Les falta el contenido Sí. pisciano, ¿no? La parte sacra del contacto. Entonces ahí creo que sí puede ir en este lugar de, bueno, volver a contactar con, ahora viene el equinoccio, ¿no? Por ejemplo, acá en el sur vamos al otoño. Es un gran momento Ujú. ritual, de pedido, de conexión, de aceptar esa muerte, porque la naturaleza va a irse para adentro. Entonces nosotros también vamos a acompañar a esa naturaleza hacia nuestro interior y a conectar con los miedos, ¿no? Y todo eso, si no en realidad los rituales traen los mitos, ¿no? Si no activamos el mito ahí, al final lo que vivimos es una vida vacía, ¿no? O sea, chata. Sí, nosotros vamos a decir que sí, no sé, otras personas, pero creo que sí, totalmente, como bueno, quedamos en en realidad el estamos vaciamiento pensando total, ¿no? desde el momento desde mirarlo desde lo neptuniano, pero si partimos que somos una totalidad y en el cielo también está Neptuno, bueno, evidentemente la dimensión espiritual la necesitamos integrar. Si no, Claro. estaríamos dejando por fuera un arquetipo. Que está muy bueno. Y también pensaba como en esto de, bueno, Neptuno, Piscis son energías de agua, ¿no? Su elemento es el agua. Y en esto pensaba mucho y también estoy mirando a Venus ahí, em, y como en esto que, bueno, es un signo que se lo considera como femenino, ¿no? Su energía. Entonces pensaba en relación a esto de los movimientos, sobre todo de mujeres, de disidencias que van cobrando cada vez más fuerza, en este gran pedido que es cómo feminizar el mundo, ¿no? Como volver a esto de poder hacer un retorno, poner en el centro la vida, el cuidado, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la energía primaria de lo femenino, ¿no? Entonces, em, ¿cómo pensás que puede ser este desenlace? En esto que vos decías de esa conciencia, se me vino cuando dijiste esto de la conciencia de sabernos con otros, ¿no? Sabernos en masa, sabernos eh, en grupo, ¿no? Entonces y pensé en eso, me vino enseguida como, wow, las marchas que en Argentina son increíblemente poderosas, ¿no? Los encuentros plurinacionales que son súper fuertes también acá, que participan millones, o sea, eso es increíble y no está sucediendo en ninguna otra parte del mundo, pero sí va avanzando hacia, bueno, todo el Mercosur y todo el sur está haciendo como un crecimiento en ese sentido, ¿no? Y una búsqueda de esa revalorización. ¿Cómo lo ves vos a eso? ¿Cómo lo pensás en términos de lo pisciano, si lo pensáramos desde ahí? Bueno, a ver, pienso que la dimensión de lo femenino ya me gusta pensarla más como de lo receptivo, ¿no? Como primero como situar este lugar de la recuperación de las funciones y no tanto la diferencia como femeninas o masculinas y poder empezar a hablar de yin yang, poder
empezar a hablar de receptivo y activo, de sensible, ¿no? Como traer otras palabras que nos abren las asociaciones que no son exclusivas de las mujeres, ¿no? Como en este lugar. Ujú. Como me parece Sí, que por sí. un lado Piscis nos da esta oportunidad de disolver esas barreras, que ya no importa el género, la raza ni la religión, ¿no? Como poder disolver esas diferencias, me parece que es un primer punto. Como no estar identificados con nada en particular, sino que poder empatizar con todo en lo colectivo. Creo que esto es un primer punto que está bueno, que nos puede traer este Neptuno y este Piscis, y hoy Venus haciendo esta conjunción también. Después otro detalle que estuve buscando, que me gustó ahí pispear algunas fechas interesantes, eh, el, el ciclo de Neptuno que está cerrando ahora empieza coincidiendo con las aboliciones de la esclavitud, por lo menos por declaración a nivel mundial, ¿no? Para Ujú. 1860 y algo, en Uruguay es en 1842 que se abolió la Wow. esclavitud. Y en esto en realidad este dato, la verdad que no lo recuperé inicialmente yo, me lo pasa Beatriz Leverato, a quien entrevisté el año pasado hablando de Neptuno, y ella traía este lugar, ¿no? Como, bueno, el ciclo de Neptuno empieza en Aries con el poder soltar la relación de esclavitud dentro de nuestra especie. Creo que hoy sí ya estamos llegando como cierre de ciclo, por lo menos como colectivo, no digo que todos lo piensen así, pero ya hay muchos movimientos hablando de este lugar de la esclavitud del resto de las especies, ¿no? O sea, poder pensarnos como la explotación que tiene que ver con lo receptivo y con lo femenino, porque tiene que ver con la empatía y con el amor, no solo a la especie humana, Ujú. sino al resto de las especies, ¿no? Como, primero como miré eso. Otro de los datos que miré que me resultaron interesantes es que con la entrada de Neptuno en Pisces, acá en Uruguay, en el 2013 se aprueba el matrimonio igualitario, porque Neptuno entró en Pisces para el 2011-2012. En Argentina eso es en los albores, es al final de Neptuno en Acuario, porque fue en el El 2010. 2010. Sí. Ujú. Eh, En Uruguay la interrupción legal del embarazo es en el 2012, también con Neptuno en Pisces, y y ahora se logra lo mismo en Argentina también con Neptuno en Pisces. Como que hay algo de la lucha de lo femenino y de la reivindicación de este lugar amoroso, empático, que sí viene pasando acompasado a Neptuno, ¿no? Y que quizás lo encarnamos las disidencias, ¿no? Mujeres, disidencias, los de afuera, o sea, los que estamos por fuera del sistema, eh, Ujú. en esto de que, bueno, son, en realidad, el que está por fuera del aparato es el que puede ver las fallas, porque quien está muchas veces estando adentro, uno no puede detectar lo que no están dando bien, Sí. porque ni siquiera lo ves. Te es natural, ¿no? Está naturalizada. La pobreza está naturalizada en nuestro mundo. Para que haya ricos tiene que Ujú. haber pobres, y esto es una verdad naturalizada. Y hasta que no salís y ves que hay, que hay otros que no comen y vos comés, no tomás esa conciencia, ¿no? Tenés que encontrarte en la situación. Creo que eso es parte de la sensibilización en este del lado de lo femenino, ¿no? Que bueno, que me gustaba. Y otro de los puntos que busqué, que tiene que ver con todo el ciclo de Neptuno, o sea, en el principio hablamos de abolir la esclavitud, ahora en este cierre estamos hablando de la explotación del resto de la naturaleza, también como punto fuerte, ¿no? Y abolir la esclavitud de la naturaleza. Hablamos de estas este, posibilidad de aceptar todas las diferencias, la interrupción del embarazo también, y hay un punto antes, que es el voto femenino, que también es un lugar importante, que coincide, te digo las fechas, espera que miro el apunte. En Uruguay es En en el mundo, 1938, bueno, que se hace claro. efectivo, en Argentina es en 1947, y en el mundo, el primero creo que es en Nueva Zelanda en 1893. eh, que en realidad también son momentos del ciclo de Neptuno, los de Uruguay y Argentina tienen que ver con la oposición, o sea, cuando Neptuno estuvo en Libra, Ujú.
En ahí ese va. pasaje del el momento como de auge del ciclo, ¿no? O sea, si empieza en Aries, cuando llega a Libra, llega a integrar el otro lado, ¿no? Como Está la en la mitad del integración camino, sí, sí. del otro lado del mundo que ya estaba, pero no se veía o estaba a propósito invisibilizada y empieza como, bueno, a tomar otro lugar, y sigue las conquistas, ¿no? Hacia adelante. Este, y trayéndolo desde Neptuno, es por el bien común, porque no es solo por el bien de los excluidos y las excluidas que ese cambio tiene que ser, es Claro, por el no, bien no, del siempre fue, colectivo. claro, sí, 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 de la especie y de todas las especies también, ¿no? En esto de cómo me parecía súper interesante lo que trajiste de las fechas para poder eso, traer, viste, a situaciones concretas de cómo se ha ido manifestando o desplegando esta presencia de Neptuno. Y, y pensaba en eso, ¿no? Cómo tiene que ver con esto, cómo si bien en cuestiones por ahí de masa seguimos pensando que cuando hablamos de feminismos hablamos de eh, concentrar la energía en el bienestar de algunas, siempre estamos hablando, bueno, se entiende por polaridad porque es defecto humano, ¿no? Comprender todo por polaridad, que como si esto tuviera que ver con ir en contra de otros géneros y no, tiene que ver justamente con el bien común, como vos decís, y poder pensar que cuidadores o poner en el centro el cuidado, poner en el centro el amor, la empatía, lo puede hacer cualquier ser humano, ¿no? Más allá del género, si sos varón, si sos mujer, si sos lo que quieras, ¿no? Eh, o lo que seas. Es como, en ese sentido, traer la vida al centro y que también hay todo un sistema que hoy nos acompaña a habilitar eso, ¿no? Como ya estamos a niveles tecnológicos que manejamos y niveles también mentales o intelectuales, que también permiten esto, ¿no? De algún modo está el mundo habilitando que no sea necesaria la crueldad, ¿no? Y eso un poquito yo lo escribí en uno de los textos para convocar a este encuentro, y hablando de, como habla Rita Segato, una antropóloga muy, muy maravillosa, ella habla de las sociedades de la crueldad, ¿no? Y esto cómo todo se aprende desde esa violencia extrema, desde la agresión, desde la falta de expresión del amor, ¿no? Porque el amor creo que está en nosotros, es como esto de, bueno, todo existe y está, aunque no lo queramos encarnar o expresar. Eh, pero cuando hablaba de esto de la feminización del mundo, me refiero también a eso, a podernos pensar en permitirnos todo esto, como de a poco también desde la educación, por ejemplo, em, desde la educación sexual vienen un montón de permisos hacia las masculinidades, ¿no? Viene el permiso a los varones a que lloren, viene el permiso que en mi generación no lloraban porque eran maricones y ser maricón era un defecto, era algo negativo, ¿no? Entonces no lloraban. Y yo soy una persona relativamente joven, ¿no? Entonces, y pensar que ahora las niñeces están creciendo con esos permisos, con el permiso de ser sensibles, con el permiso de no querer elegir a alguien porque si no les gusta no están, o tantas cosas que para nosotras era como algo impensado y ya está sucediendo. Y creo que todo eso tiene que ver con la feminización del mundo, ¿no? Y también esto que hablábamos, que decías vos, lo que tiene que ver con las otras especies, lo que tiene que ver con el ecosistema como parte de lo vivo y volver a esto de la noción de que tenemos que cuidar. Tengo que cuidar a las otras especies, tengo que cuidar los ríos, tengo que cuidar el mar, tengo que cuidar, ¿no? Como eso me parece que es parte de bueno, de lo que también nos puede estar trayendo esto Neptuno Piscis. Te voy a hacer una última pregunta para que ya vayamos cerrando, que vos tenías No, me quedé que igual para desocuparte un ahí poquito como antes. de Sí, no, que si bien podemos pensar los procesos como ciclos y con este correlato de que como es arriba es abajo, entonces como se mueve Neptuno se mueve la Tierra, obviamente que a nivel histórico, político, económico y social lo que hay es lucha, ¿no? O sea, lucha por esa igualdad, no es magia, ¿no? O sea, como bien,
no perder tampoco la esa dimensión acción política también. de la cuestión, que es un riesgo, Sí, Neptuno, entrar como en esa nube de que las cosas suceden por obra y gracia del espíritu, y el espíritu está encarnado, y está encarnado en gente que pelea. Entonces, los claro. votos femeninos se dieron por luchas, Sí, las legalizaciones del matrimonio igualitario y de la interrupción del embarazo también fueron a base de mucha lucha y mucho trabajo y mucha muerte, ¿no? Como hay mucho dolor mm, atrás de todo esto, ¿no? Como hay mucho sufrimiento también. Eso es, no es, es parte de de nuestro lado espantoso como humanidad, ¿no? Como del dolor que nos generamos los unos a los otros, porque el mundo es desigual. Y sigue estando organizado así, como en desigualdades, y funciona claro. gracias a las desigualdades, ¿no? Y esto es lo que quizás yo me quedo con esa reflexión con lo neptuniano de, bueno, tomar, o sea, disolver esa desigualdad, ¿no? Como, bueno, me preciso ver igual al otro, igual a la otra, igual a la otra edad, somos lo mismo, y si uno está mal, estamos mal todos, y si uno no es amado, no somos amados todos. Entonces, esta apertura solidaria también es neptuniana. Puedo estar yo bien, pero si el otro no está, no vale. No vale. O todos o ninguno, ¿no? Mm. Todo es todos, con todas las letras o sea, con todas las palabras incorporadas, ¿no? Todes, o sea, lo inclusivo a eso, realmente incluir a absolutamente todo lo existente en su bienestar. ¿No? Para ir por ahí. Claro, eso, sí, 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 coincido con eso, podernos, esto, siempre pienso lo de cómo acortar distancias, ¿no? Y esto que decís de la desigualdad me parece fantástico para hacer una síntesis de todo lo que venías proponiendo, ¿no? Como muy interesante. Ahí estaban diciendo, Celeste, gracias por esta profunda pensar juntos. Y de Kuchavsky dice, la lucha es un lugar donde el sacrificio vale la pena. Bueno, ahí dijo algo súper, súper, súper pisciano, Comparto, me neptuniano, ¿no? encantó. Como muy interesante como lo nombró, me parece re bien. Así Me que gracias encantó. Creo que también. eso, esta conjunción Sol, Venus, Neptuno, sí nos hace esto del canal, ¿no? Que es lo neptuniano, como habilitar el canal, dejar pasar. Claro. Entonces, esa info que sí está ahí, la podemos canalizar y sentir y después tomar actos. O sea, que esto también, Piscis juega con Virgo. O sea, Piscis canaliza, pero Virgo es el artesano. Entonces somos artesanos y artesanas del mundo. Somos quienes lo podemos labrar, lo podemos tejer, lo amasamos. O sea, está en nuestra capacidad con nuestras manos generar el cambio, ¿no? Día a día, en la vida cotidiana, Mm, en el trabajo con el barrio, con los amigos de la vuelta. Ese trabajo artesanal es gracias a la canalización amorosa, ¿no? Van juntos y voy y actúo. Después tengo que salir y actuar. No vale quedarme solo en el canal y el sentirme empatía, ¿no? Como decía una maestra mm, amorosísima con quien aprendí astrología, que si la meditación, ¿no? Y sentarte a meditar zen después de la meditación no te servía para hacer un guiso más contenta y cortar la cebolla feliz, entonces no te servía para nada la meditación, ¿no? Como, si no lo puedes mm, aplicar a la vida concreta, el mundo del espíritu solo vacío no es nada. Lo mismo que la vida ujú. cotidiana sin el mundo del espíritu, tampoco, ¿no? O sea, se necesitan integrados. Exactamente, sí. Súper de Bueno, perdón, acuerdo me con fui, eso. pero me, No, es que me en querías realidad te decir quería otra hacer cosa y una yo me... pregunta en relación a eso, a cómo lo querrías cerrar, pero dijiste, creo que lo que ya dijiste nos completa una idea súper hermosa. Pero si querés decir algo más sobre lo que ahora nos trae un poco la luna nueva, que ahí estabas diciendo en esto de el eje Virgo-Piscis, como la luna nueva, al ser nueva, ¿no? Nos va a abrir y nos va a poner a disposición también otras energías, como esta energía más que nada. Y bueno, si querés agregar algo a eso, estaría bueno también. Bueno, a ver, la luna nueva va a tener esta impronta de haber pasado por esta conjunción con Neptuno, o sea que va a tener un nivel de sensibilidad muy alto para lo que sean intenciones, eh, sabiendo que es luna de siembra, pero de siembra de un final.
¿no? Me parece que es una luna preparatoria para el equinoccio. Esto es como importante, Bien. como realmente es un cierre de ciclo y un final. Estamos en el final del año astrológico y no es menor, eh, porque podemos tener estas como sensaciones grupales de nostalgia, de tristeza, ¿no? Además de que debemos estar soñando abundante, A full, porque, claro. porque con Neptuno, Sí, con el Sol en Piscis y la Venus, nuestra riqueza de la a noche está full. fuerte, ¿no? Como muy poderosa. Y quizás mucha pesadilla, no, no solo sueños bonitos, ¿no? O sea, Piscis no es solo el amor universal, también viene con la Claro, sombra va al universal. inconsciente y trae lo que hay. Lo que hay saca lo que Todo, hay. Como- sí, fuerte. Así que si hay para pesadillas, pesadillas. Y si no, bueno, tendremos algo un poco más benevolente. Pero Ahí creo también que dice Eloína Coronel. Ah, dale. no, Leo, nos la da para gracias por adelante, tanta gracias. pasión, tanta sensibilidad en las reflexiones, dice. Eh, Que eso, bueno, ahí nos agradece por la Nos la da pasión, para por la adelante, ahí, sensibilidad. qué bueno. Claro, Mm. claro, está Me buenísimo, parece sí. eso, que la luna nueva nos va a dar la oportunidad de sembrar de sembrar esta amorosidad construida por nuestras manos, ¿no? Como retomo esa idea de Piscis Virgo. Sí. Lo que está elaborado con las manos es propio, ¿no? Desde el momento que tú lo haces, la comida casera